¿Qué complicaciones puede ocurrir en una abdominoplastia? Bueno, la mayor parte de los pacientes que tienen una complicación después de realizarse una abdominoplastia son pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues fundamentalmente el tabaco es un factor de riesgo, pacientes que fumen o que hayan fumado, porque el daño vascular puede quedar en las arterias del paciente para toda la vida después de muchos años de haber fumado. Estos pacientes tienen más riesgo de cicatrices inestéticas o necrosis cutánea. Pacientes que tengan alteraciones de la coagulación, que tengan antecedentes de que les salgan morados con facilidad, tienen más riesgo de tener un hematoma, un sangrado o ponerse muy morados en el posoperatorio. Y pacientes con otras enfermedades a nivel sistémico, que puede ser alteraciones del sistema inmune, enfermedades autoinmunes o procesos que implican una mayor inflamación del paciente, pudieran causar más riesgo de determinadas complicaciones. Generalmente los pacientes sanos, sin factores de riesgo, no fumadores, tienen muy pocos riesgos de complicaciones. ¿Cómo es la recuperación de la abdominoplastia? Bueno, la recuperación de la abdominoplastia, en general, los pacientes prácticamente no tienen ningún dolor. En el caso de que tuviesen algún dolor, hay analgésicos para que el posoperatorio sea lo más confortable. El paciente sale de quirófano después de la cirugía y suele estar 1 o 2 noches ingresado, fundamentalmente porque en esas primeras 24 horas es cuando hay más riesgo de que el paciente pudiera hacer algún sangrado y preferimos tenerlo controlado. El paciente puede hacer una vida relativamente normal, salvo cargar pesos y hacer grandes esfuerzos que comportarían un mayor riesgo de sangrado. Nosotros lo que recomendamos en el posoperatorio es hacer unos masajes de drenaje linfático o tratamientos con radiofrecuencia tipo Indiva que van a hacer que la recuperación sea más rápida porque combatimos ese exceso de inflamación que se produce al inicio y ayudamos a ese sistema linfático que está colapsado porque es incapaz de absorber tanto líquido inflamatorio, le ayudamos a que pueda drenar y esto hace que la recuperación sea mucho más rápida y que el paciente sienta un alivio con esos masajes de drenaje linfático.